Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy nos sumergiremos en la fascinante autobiografía de uno de los futbolistas más carismáticos y controversiales de nuestra era, Zlatan Ibrahimović. Este libro nos lleva por un viaje extraordinario a través de la vida de Zlatan, desde sus humildes comienzos en Malmö, Suecia, hasta convertirse en una superestrella mundial del fútbol. A lo largo de los próximos 30 minutos, exploraremos 10 puntos clave de esta obra que no solo nos revelan la historia de un atleta excepcional, sino que también nos ofrecen lecciones valiosas sobre perseverancia, confianza en uno mismo y la búsqueda implacable de la excelencia. Prepárense para adentrarse en el mundo de Zlatan Ibrahimović, un mundo lleno de desafíos, triunfos y, por supuesto, goles inolvidables. Antes de sumergirnos en los detalles, es importante contextualizar quién es Zlatan Ibrahimović para aquellos que quizás no estén familiarizados con el mundo del fútbol. Nacido en 1981, Zlatan es considerado uno de los delanteros más talentosos y versátiles de su generación. Ha jugado para algunos de los clubes más prestigiosos del mundo, incluyendo Ajax, Juventus, Inter de Milán, Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester United y AC Milan. Su estilo de juego único, combinando una técnica excepcional con una fuerza física imponente, lo ha convertido en un jugador verdaderamente singular en la historia del fútbol moderno. Pero más allá de sus logros en el campo, es la personalidad de Zlatan lo que lo ha convertido en una figura icónica. Conocido por su confianza inquebrantable, sus declaraciones audaces y su carisma innegable, Zlatan ha trascendido el mundo del fútbol para convertirse en un fenómeno cultural por derecho propio. Su autobiografía, Zlatan Ibrahimović, nos ofrece una mirada íntima a la mente y el corazón detrás de esta figura legendaria. Es importante mencionar que este libro no es solo para fanáticos del fútbol. Es una historia de superación, de lucha contra la adversidad, y de cómo un niño de un barrio marginal de Suecia llegó a conquistar el mundo. Es una narrativa que puede inspirar a cualquiera, independientemente de su interés en el deporte. Sin más preámbulos, sumerjámonos en los 10 puntos clave que hemos extraído de este fascinante libro. Cada uno de estos puntos no solo nos dará una visión más profunda de quién es Zlatan Ibrahimović, sino que también nos ofrecerá lecciones valiosas que podemos aplicar en nuestras propias vidas. Para ilustrar aún más cómo estos orígenes influyeron en su desarrollo, Zlatan comparte en el libro una anécdota reveladora. Cuenta cómo, de niño, robó una bicicleta para poder llegar a tiempo a sus entrenamientos de fútbol. Aunque reconoce que no fue la acción correcta, esta historia refleja su determinación implacable y su disposición a hacer lo que fuera necesario para perseguir su pasión por el fútbol. Esta experiencia, junto con muchas otras de su infancia en Rosengård, moldeó su mentalidad de nosotros contra el mundo que lo caracterizaría a lo largo de su carrera. Zlatan aprendió desde muy joven que nada le sería regalado y que tendría que luchar por cada oportunidad. Es fascinante cómo Zlatan describe la dualidad de su infancia en el libro. Por un lado, habla de las dificultades económicas, la discriminación que enfrentó como hijo de inmigrantes y los desafíos de crecer en un barrio problemático. Por otro lado, describe con cariño cómo el fútbol se convirtió en su escape, su pasión y finalmente, su salvación. Esta parte de la historia de Zlatan nos recuerda que nuestros comienzos no definen nuestro destino. Nos muestra que las adversidades, en lugar de limitarnos, pueden convertirnos en personas más fuertes y resilientes si elegimos aprender de ellas y usarlas como motivación. Es importante señalar que la confianza de Zlatan no surgió de la nada. En el libro, describe cómo cultivó activamente esta mentalidad, utilizando las críticas y el escepticismo de los demás como combustible para su motivación. Por ejemplo, cuando los críticos cuestionaron su capacidad para triunfar en la Serie italiana, Zlatan respondió convirtiéndose en el máximo goleador de la liga. Esta confianza inquebrantable no solo lo benefició en el campo, sino que también lo ayudó a navegar los complejos aspectos del fútbol profesional fuera del terreno de juego. Le permitió negociar contratos favorables, resistir la presión de los medios y mantener su individualidad en un deporte que a menudo premia la conformidad. Zlatan comparte en el libro cómo esta confianza lo ayudó en momentos cruciales de su carrera. Por ejemplo, describe cómo, en su primer entrenamiento con el Ajax, un club mucho más grande que el Malmö FF de donde provenía, entró al campo con la mentalidad de que era el mejor jugador allí. Esta actitud no solo lo ayudó a impresionar a sus nuevos compañeros y entrenadores, sino que también le permitió adaptarse rápidamente a un nivel de juego mucho más alto. Sin embargo, Zlatan también advierte sobre los peligros de confundir la confianza con la arrogancia. Describe cómo aprendió a equilibrar su confianza con humildad y trabajo duro,
reconociendo que incluso el talento más grande necesita ser cultivado y desarrollado constantemente. Esta lección sobre la confianza en uno mismo es particularmente valiosa en nuestra vida cotidiana. Nos recuerda que creer en nuestras propias capacidades es el primer paso para alcanzar nuestras metas y que con la actitud correcta podemos superar incluso los desafíos más intimidantes. Es fascinante cómo Zlatan transformó lo que algunos podrían ver como una desventaja en su superpoder. En el libro, describe cómo su estatus de outsider le dio una perspectiva única que le permitió ver oportunidades donde otros veían obstáculos. Por ejemplo, cuando se unió al Ajax en Holanda, en lugar de tratar de encajar en el estilo de juego tradicional del club, Zlatan aprovechó su singularidad para destacar. Su estilo de juego poco ortodoxo desconcertaba a los defensores y emocionaba a los fanáticos, convirtiéndolo rápidamente en una sensación en el fútbol holandés. Zlatan también habla en el libro sobre cómo esta mentalidad de outsider lo ayudó a mantener su hambre de éxito incluso después de alcanzar la cima. Describe cómo, incluso cuando jugaba para algunos de los clubes más grandes del mundo, siempre se veía a sí mismo como el retador, el que tenía algo que demostrar. Esta actitud lo mantuvo motivado y hambriento de éxito a lo largo de su carrera. Además, Zlatan reflexiona sobre cómo su estatus de outsider lo convirtió en un modelo a seguir para muchos jóvenes de orígenes similares. Reconoce que su éxito ha inspirado a muchos niños de barrios marginales y familias inmigrantes a creer que ellos también pueden alcanzar sus sueños, sin importar de dónde vengan. Esta lección sobre abrazar nuestra singularidad es invaluable en nuestra vida diaria. Nos recuerda que nuestras diferencias pueden ser nuestras mayores fortalezas y que no necesitamos conformarnos para tener éxito. De hecho, a menudo es nuestra perspectiva única la que nos permite destacar y hacer una contribución significativa en cualquier campo que elijamos. La adaptabilidad de Zlatan se extiende más allá del campo de juego. En su libro, describe cómo tuvo que adaptarse a diferentes culturas, idiomas y estilos de vida en cada país donde jugó. Por ejemplo, cuando se mudó a Italia para jugar con la Juventus, no solo tuvo que ajustar su estilo de juego al fútbol italiano, sino que también tuvo que aprender un nuevo idioma y adaptarse a una cultura completamente diferente. Esta capacidad de adaptación le permitió no solo sobrevivir, sino prosperar en entornos diversos y desafiantes. Zlatan demuestra que la verdadera marca de un campeón no es solo el talento, sino la capacidad de evolucionar y crecer continuamente. Zlatan comparte en el libro cómo esta habilidad para adaptarse lo ayudó a superar uno de los mayores desafíos de su carrera, su paso por el Barcelona. A pesar de las dificultades que enfrentó allí, incluyendo conflictos con el entrenador y un estilo de juego que no se ajustaba naturalmente a sus fortalezas, Zlatan describe cómo se esforzó por adaptarse y contribuir al equipo. Aunque su tiempo en Barcelona no fue tan exitoso como esperaba, Zlatan reflexiona sobre cómo esta experiencia lo hizo crecer como jugador y como persona. Aprendió valiosas lecciones sobre la importancia de la comunicación clara, la necesidad de ser flexible en su enfoque y la importancia de mantener su identidad incluso cuando se adapta a nuevas circunstancias. Esta lección sobre adaptabilidad es crucial en nuestro mundo rápidamente cambiante. Nos recuerda que el éxito a menudo depende de nuestra capacidad para ajustarnos a nuevas situaciones, aprender nuevas habilidades y estar abiertos al cambio. Al mismo tiempo, la historia de Zlatan nos enseña que adaptarse no significa perder nuestra esencia, sino encontrar formas de aplicar nuestras fortalezas únicas en nuevos contextos. Además de Mourinho y Raiola, Zlatan menciona a otros mentores importantes en su carrera. Por ejemplo, habla con gran respeto de Fabio Capello, su entrenador en la Juventus, quien lo ayudó a refinar su técnica y a entender mejor los aspectos tácticos del juego. También menciona a algunos de sus compañeros de equipo que tuvieron un impacto significativo en su desarrollo. Por ejemplo, describe cómo jugar junto a leyendas como Pavel Nedved en la Juventus y Patrick Vieira en el Inter de Milán lo ayudó a elevar su juego y a entender lo que se necesita para ser un verdadero profesional. Zlatan dedica un espacio considerable en su libro a discutir la influencia de estos mentores y figuras clave. Describe cómo cada uno de ellos le enseñó algo único que contribuyó a su desarrollo como jugador y como persona. Por ejemplo, de José Mourinho, Zlatan dice que aprendió la importancia de la mentalidad ganadora y cómo motivar a un equipo para dar lo mejor de sí. Describe cómo Mourinho lo desafió constantemente a ser mejor, empujándolo más allá de sus límites percibidos. De Mino Raiola, su agente, Zlatan cuenta que aprendió la importancia de valorarse a sí mismo y negociar desde una posición de fuerza. Raiola no solo manejaba sus contratos, sino que también le enseñó a Zlatan cómo navegar el complejo mundo de los negocios en el fútbol.
Zlatan también habla sobre la influencia de su primer entrenador en Malmö, quien reconoció su talento desde temprana edad y lo alentó a perseguir una carrera profesional en el fútbol. Este entrenador no solo le enseñó habilidades técnicas, sino que también le inculcó la importancia de la disciplina y el trabajo duro. Esta parte del libro de Zlatan nos recuerda la importancia de buscar y valorar a los mentores en nuestra propia vida. Nos muestra que el éxito rara vez se logra solo, y que tener las personas correctas para guiarnos y desafiarnos puede marcar una gran diferencia en nuestro desarrollo personal y profesional. También nos enseña la importancia de estar abiertos al aprendizaje, sin importar cuán exitosos seamos. Zlatan, a pesar de su confianza y su talento natural, siempre estuvo dispuesto a aprender de aquellos que tenían algo valioso que enseñarle. Zlatan también habla en su libro sobre cómo aprendió a manejar la presión de los medios de comunicación. En lugar de dejarse afectar por las críticas, aprendió a usarlas como motivación. Por ejemplo, cuando la prensa italiana cuestionó su fichaje por el AC Milan, Zlatan respondió con una temporada espectacular, liderando al equipo a ganar la Serie A. Además, Zlatan describe cómo desarrolló rituales y rutinas para ayudarlo a manejar la presión antes de los grandes partidos. Estos incluían escuchar cierta música, seguir una rutina de calentamiento específica y visualizar el éxito antes de salir al campo. Un aspecto fascinante que Zlatan revela en su libro es cómo aprendió a usar la presión a su favor. Describe cómo, con el tiempo, llegó a disfrutar de la presión y las altas expectativas, viéndolas como un reconocimiento de su talento y una oportunidad para demostrar su valía. Por ejemplo, Zlatan cuenta cómo, cuando se unió al Paris Saint-Germain, había una enorme presión sobre él para liderar al equipo a la gloria en la Champions League. En lugar de sentirse abrumado, Zlatan dice que se sintió energizado por el desafío. Aunque el PSG no ganó la Champions durante su tiempo allí, Zlatan ayudó al equipo a dominar la liga francesa y estableció varios récords en el proceso. Zlatan también comparte en el libro cómo aprendió a manejar la presión de representar a su país en competiciones internacionales. Describe la responsabilidad que sentía al llevar la camiseta de Suecia y cómo canalizó esa presión en actuaciones memorables, como su increíble gol de chilena contra Inglaterra en 2012. Esta parte del libro de Zlatan nos ofrece valiosas lecciones sobre cómo manejar la presión en nuestra propia vida. Nos enseña que la presión, aunque a veces puede ser abrumadora, también puede ser una fuerza motivadora si aprendemos a canalizarla correctamente. La historia de Zlatan nos muestra que con la mentalidad adecuada, podemos convertir las altas expectativas en combustible para nuestro éxito, en lugar de dejar que nos paralicen. La autenticidad de Zlatan se extiende más allá de su personalidad y estilo de juego. En su libro, describe cómo se mantuvo fiel a sus valores y principios, incluso cuando esto significaba tomar decisiones difíciles o impopulares. Por ejemplo, Zlatan habla sobre su decisión de retirarse de la selección nacional de Suecia en 2016. A pesar de la presión del público y los medios para que continuara, Zlatan sintió que era el momento adecuado para dar un paso al costado y se mantuvo firme en su decisión. Esta capacidad de tomar decisiones basadas en sus propias convicciones, sin importar la opinión pública, es un aspecto fundamental de la autenticidad de Zlatan. Zlatan también discute en el libro cómo su autenticidad a veces lo metió en problemas, pero como nunca se arrepintió de ser fiel a sí mismo. Por ejemplo, describe cómo su franqueza y su negativa a conformarse a veces lo pusieron en conflicto con entrenadores y compañeros de equipo. Sin embargo, Zlatan argumenta que esta autenticidad fue crucial para su éxito y su capacidad para conectar con los fanáticos. Un ejemplo particularmente conmovedor de la autenticidad de Zlatan se encuentra en su descripción de cómo mantuvo su identidad cultural a lo largo de su carrera internacional. A pesar de jugar en varios países diferentes, Zlatan nunca olvidó sus raíces suecas y balcánicas. Describe con orgullo cómo incorporó aspectos de su herencia cultural en su vida diaria, desde la comida que comía hasta la música que escuchaba. Esta lección sobre la importancia de la autenticidad es invaluable en nuestra vida diaria. Nos recuerda que, en un mundo que a menudo presiona para que nos conformemos, mantenernos fieles a quienes somos puede ser nuestra mayor fortaleza. La historia de Zlatan nos muestra que la autenticidad no solo nos ayuda a destacar, sino que también nos permite forjar conexiones más profundas y significativas con los demás. Otro ejemplo poderoso de la resiliencia de Zlatan se dio durante su tiempo en el Barcelona. A pesar de tener un comienzo prometedor, Zlatan eventualmente se encontró en conflicto con el entrenador Pep Guardiola y pasó gran parte de la temporada en el banquillo. En lugar de darse por vencido o aceptar la situación, Zlatan luchó por sus oportunidades y eventualmente se trasladó al AC Milan, donde volvió a demostrar su valía.
Zlatan también habla en su libro sobre cómo enfrentó el racismo y los prejuicios a lo largo de su carrera. En lugar de permitir que estas experiencias negativas lo desanimaran, las usó como motivación para demostrar su valía en el campo y convertirse en un modelo a seguir para otros jugadores de orígenes similares. Un ejemplo particularmente impactante de la resiliencia de Zlatan se encuentra en su descripción de cómo manejó una grave lesión en la rodilla en 2017, cuando jugaba para el Manchester United. A los 35 años, muchos pensaron que esta lesión podría poner fin a su carrera. Sin embargo, Zlatan se negó a rendirse. En el libro, Zlatan describe el arduo proceso de rehabilitación, las largas horas de terapia física y el trabajo mental necesario para superar el dolor y la duda. Habla sobre cómo se fijó el objetivo de volver a jugar al más alto nivel, a pesar de que muchos expertos dudaban de que fuera posible a su edad. Sorprendentemente, Zlatan no solo se recuperó de la lesión, sino que volvió a jugar al fútbol profesional, primero con el Manchester United y luego con el Galaxy y el AC Milan. Este regreso no solo demostró su increíble fortaleza física, sino también su inquebrantable determinación y resiliencia mental. Esta parte de la historia de Zlatan ofrece una poderosa lección sobre la resiliencia y la capacidad de recuperación. Nos muestra que, sin importar cuán difícil sea el desafío que enfrentemos, con la mentalidad adecuada y la voluntad de trabajar duro, podemos superar incluso los obstáculos más desalentadores. La historia de Zlatan nos recuerda que los reveses y las dificultades son parte inevitable de cualquier viaje hacia el éxito, pero que son nuestras respuestas a estos desafíos lo que realmente define nuestro carácter y determina nuestro destino. Zlatan también habla en su libro sobre cómo se ha esforzado por crear un ambiente estable y amoroso para sus propios hijos, a pesar de las presiones y demandas de su carrera profesional. Describe cómo equilibra su vida como superestrella del fútbol con su papel como padre, asegurándose de estar presente en los momentos importantes de la vida de sus hijos. Además, Zlatan ha utilizado su fama y recursos para ayudar a su comunidad de origen. Por ejemplo, ha financiado la construcción de campos de fútbol en Rosengård y ha establecido programas para ayudar a los jóvenes desfavorecidos a perseguir sus sueños en el deporte. En el libro, Zlatan dedica un espacio considerable a reflexionar sobre cómo sus experiencias familiares tempranas moldearon su carácter y su enfoque de la vida. Habla con franqueza sobre las dificultades que enfrentó en su hogar, incluyendo la separación de sus padres y los problemas económicos de su familia. Sin embargo, también describe el amor y el apoyo que recibió, especialmente de su madre, y cómo esto le dio la fuerza para perseguir sus sueños. Zlatan también comparte cómo su propia experiencia de crecer en un hogar inestable lo ha motivado a ser un padre presente y comprometido. Describe cómo, a pesar de su apretada agenda y sus compromisos profesionales, siempre se esfuerza por estar allí para sus hijos, ya sea asistiendo a sus eventos escolares o simplemente pasando tiempo de calidad con ellos en casa. Un aspecto particularmente conmovedor es cómo Zlatan habla sobre mantener vivas las tradiciones culturales de su familia. Describe cómo enseña a sus hijos sobre sus raíces balcánicas y suecas y cómo trata de inculcarles los valores de trabajo duro y perseverancia que aprendió de sus padres. Esta parte del libro de Zlatan nos ofrece una valiosa lección sobre la importancia de mantenernos conectados con nuestras raíces y valores familiares, sin importar cuán lejos nos lleve la vida. Nos recuerda que nuestros orígenes y nuestras relaciones familiares son una parte fundamental de quienes somos, y que honrar estas conexiones puede ser una fuente de fuerza y motivación en nuestra búsqueda del éxito. En nuestra vida cotidiana, el ejemplo de Zlatan nos invita a reflexionar sobre el impacto que podemos tener más allá de nuestra profesión o área de especialización. Nos enseña que nuestras acciones y palabras pueden tener un efecto duradero en los demás y que tenemos la responsabilidad de usar nuestra influencia, por pequeña que sea, de manera positiva. Zlatan también ha utilizado su plataforma para abordar temas importantes como el racismo en el fútbol y la importancia de la diversidad y la inclusión. Su voz fuerte y su negativa a conformarse han hecho de él un defensor poderoso de estos temas cruciales. En el libro, Zlatan reflexiona sobre cómo su carrera y su vida han impactado a otros más allá del mundo del fútbol. Describe cómo se ha convertido en un símbolo de esperanza para muchos jóvenes de orígenes desfavorecidos, demostrando que es posible superar las circunstancias difíciles y alcanzar el éxito a nivel mundial. Zlatan también habla sobre su deseo de inspirar a otros a ser auténticos y a perseguir sus sueños sin importar los obstáculos. Comparte anécdotas de fanáticos que le han dicho cómo su historia los ha motivado a luchar por sus propios objetivos, ya sea en el deporte o en otros campos. Además, Zlatan discute cómo ha usado su fama y recursos para marcar una diferencia en causas que le importan. Por ejemplo,
Ha sido embajador del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, utilizando su plataforma para crear conciencia sobre el hambre en el mundo. Un aspecto particularmente interesante del legado de Zlatan es cómo ha influido en la cultura popular más allá del fútbol. Su personalidad única y sus declaraciones memorables lo han convertido en un fenómeno cultural, inspirando memes, citas famosas e incluso un verbo en sueco, zlatanera, que significa dominar o superar. Esta parte del libro nos recuerda que todos tenemos el potencial de dejar un impacto positivo en el mundo, sin importar nuestra profesión o posición en la vida. Nos desafía a pensar en cómo podemos usar nuestras propias habilidades y plataformas, por pequeñas que sean, para marcar una diferencia en las vidas de los demás y contribuir a causas más grandes que nosotros mismos. En conclusión, Zlatan Ibrahimović nos ofrece mucho más que una simple crónica de la carrera de un futbolista extraordinario. Es un testimonio del poder de la perseverancia, la confianza en uno mismo y la autenticidad. A través de su historia, Zlatan nos muestra que nuestros orígenes no tienen por qué limitar nuestro potencial. Nos enseña que la confianza en uno mismo, cuando se combina con trabajo duro y determinación, puede superar casi cualquier obstáculo. Su capacidad para adaptarse a nuevos entornos y culturas nos recuerda la importancia de la flexibilidad en un mundo en constante cambio. La historia de Zlatan también subraya la importancia de mantenerse fiel a uno mismo, incluso frente a la adversidad o la presión para conformarse. Nos muestra que la autenticidad puede ser una fuente de fuerza y una característica distintiva en un mundo que a menudo premia la uniformidad. Además, el libro nos recuerda la importancia de la resiliencia y la capacidad de recuperación. La forma en que Zlatan ha superado lesiones, contratiempos y críticas a lo largo de su carrera es una lección poderosa sobre cómo enfrentar los desafíos en nuestra propia vida. Finalmente, el libro nos recuerda la importancia de recordar nuestras raíces y usar nuestro éxito para hacer una diferencia positiva en el mundo. El legado de Zlatan se extiende mucho más allá de sus logros en el campo de fútbol, inspirando a millones de personas en todo el mundo. Ya seas un fanático del fútbol o no, Zlatan Ibrahimović ofrece lecciones valiosas que pueden aplicarse a cualquier aspecto de la vida. Es un recordatorio de que con pasión, perseverancia y una creencia inquebrantable en uno mismo, es posible superar cualquier obstáculo y dejar una marca duradera en el mundo. Esto concluye nuestro episodio de hoy en Obcast. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de la vida y la mente de uno de los futbolistas más icónicos de nuestra era. Recuerden, como siempre digo, que aunque hemos cubierto los puntos más destacados, nada puede reemplazar la experiencia de leer el libro completo. Los animo a que se sumerjan en las páginas de Zlatan Ibrahimović y descubran por sí mismos la fascinante historia de este extraordinario atleta. Gracias por sintonizarnos. Hasta el próximo episodio, sigan leyendo y expandiendo sus horizontes.